Buena gente, ecualizadores. Vamos a hacer un repaso de lo que ya vieron en Introducción al Audio respecto a los ecualizadores y en un futuro video con Gaby vamos a estar aplicándolos en el contexto de una mezcla. Recordemos que un ecualizador no es ni más ni menos que un amplificador de ganancia variable, o sea, puede amplificar y atenuar en ciertas zonas del espectro, ¿sí? En nuestro caso, el espectro audible humano puede amplificar o atenuar graves, medios o agudos para corregir defectos o destacar virtudes de la toma de microfoneo o de la señal previamente grabada, ¿sí? El espectro audible sobre el cual trabaja el ecualizador es desde 20 Hz a 20.000 Hz. Podríamos decir que tiene un ancho de banda de aproximadamente 20.000 Hz. O sea, 0 a 20.000 Hz, el ancho de banda sería 20.000 Hz. En el dominio digital, eso va a depender, veremos más adelante, de la frecuencia de sampleo que estemos utilizando, el ancho de banda del sistema de audio. No el ancho de banda humano, sino el del sistema de audio. Este ancho de banda está compuesto por 10 octavas. Recordemos que una octava es un doblaje de frecuencias y además que el espectro audible, el espectro de frecuencias en realidad es logarítmico, ¿sí? Entonces hay más frecuencias comprendidas en teoría en una octava en las frecuencias altas y hay menos frecuencias comprendidas en las frecuencias bajas, eh, entre muchas comillas, pero para hacerlo simple de entender. Estas 10 octavas del espectro audible son importantes porque es la forma en la cual atravesamos desde las frecuencias más bajas y graves hacia las más agudas, recordando una característica de las frecuencias que son su longitud de onda por un lado y su periodo. O sea, las frecuencias bajas tienen mayor periodo, mayor longitud de onda, por lo tanto perduran más en el tiempo y son estas frecuencias las que en mezclas tienden a enmascarar otros sonidos y son las más críticas, si se quiere. Y esas frecuencias críticas en una mezcla, las que provocan resonancias y, como decía recién, enmascaramiento, generalmente se encuentran en las primeras 4 o 5 octavas del espectro, ¿sí? Que aquí se están descritas, serían 20-40, 40-80, 80-160, 160-320 Hz. En esas 4 primeras octavas es donde encontraremos la gran mayoría del enmascaramiento en frecuencias graves, ¿sí? Obviamente después hay enmascaramientos de frecuencias altas, como puede pasar con, no sé, guitarras distorsionadas y la voz o vientos, etcétera, pero las más críticas son las de los graves y a veces la que más cuesta resolver en una mezcla son las frecuencias más graves. Además, quiero marcarles en la clase de Zoom de la semana pasada o la del lunes, no recuerdo bien ahora, del lunes pasado, les comenté al grupo que estuvo conectado que en esas 4 o 5 primeras octavas se concentra mayoritariamente la energía final de mezcla. Que si nosotros mirábamos nuestro master fader y proyectábamos un nivel de mezcla X, no importa cuál en principio, ya hablamos de eso también, eh, al subir solamente bombo, bajo, tambor, podía agregar la voz, ¿sí? Pero ya con esas 3 o 4 señales estarías teniendo casi plasmado en el máster el nivel final de mezcla. Esto se debe a que son las frecuencias más omnipresentes las que se encuentran eh, en esa parte del espectro. Pero bueno, vamos a ver o a recordar un poco los tipos de ecualizadores, ¿sí? Con los cuales vamos a trabajar y que existen. Generalmente en el primer año hemos visto varias clasificaciones o 3 clasificaciones aproximadamente, si mal no recuerdo, de los ecualizadores. Una de ellas era por la cantidad de bandas que este contenía. Las bandas, recuerden, son las
partes o porciones en la cual se divide ese espectro audible. Ejemplo, graves, medios y agudos. Un ecualizador que haga esas subdivisiones, se hace a través de crossovers, ¿sí? Es un ecualizador de 3 bandas, ¿sí? Y asociábamos en general que ese Q se podía encontrar en, por ejemplo, un equipo de audio hogareño o algún equipo de guitarra o bajo, pero que en consolas solían ser en consolas de estudio de una calidad intermedia a alta. El EQ más común en cuanto a bandas era un EQ de 4 bandas en general o 5 bandas en el mejor de los casos. ¿Sí? Si fuesen 4 bandas, tendríamos los graves, los medios agudos y los agudos. Y si fuese de 5 bandas, se agregaría una banda pura de medios. ¿Sí? Eh, Esa es la cantidad de segmentación del espectro que nos permite tener mayor control sobre todas las frecuencias que compongan a esa fuente de sonido. Ahora, ¿de qué manera va a afectar a esas bandas de ecualización? Eso va a depender de las curvas de ecualización. Y en general son dos las más usadas, ¿sí? La banda Peaky Nobel, a veces también mal llamada banda de medios, es porque sí o sí en los medios, si hay una banda de ecualización o una curva de ecualización, eh, tiene que ser una banda picking. La otra, ¿sí? Es la banda Shelvin, ¿sí? Que era aquella banda que desde una frecuencia en particular hacia abajo amplificaba o atenuaba todas por igual o hacia arriba hacía lo mismo. Eh, este tipo de bandas, o este tipo de curva, mejor dicho, de ecualización, iba a estar ubicada en las bandas extremas, ya que si estaba en los medios, ¿sí? No había forma de que no afecte a los extremos, ¿sí? Entonces un EQ de 3 bandas típico podría ser Shelvin de graves, picking de medios, Shelvin de agudos, ¿sí? Pero bueno, en general en ecualizadores de consolas de calidad esto es configurable, ¿sí? O elegible al menos, y en plugins muchos más aún, ¿sí? Por su tecnología o característica de construcción, generalmente ciertos ecualizadores clásicos son valvulares, transistorizados o plugins eh, que emulan o no, ¿sí? Un ecualizador X, ¿sí? Hay plugins que emulan, no sé, el Pultec EQP1A, que es un EQ valvular, y hay otros que no emulan absolutamente ninguno, es un EQ normal, si se quiere, generalmente transparente, eh, por ejemplo, el EQ que viene con Pro Tools, ¿sí? Que a muchos les puede no gustar, o a algunos sí, pero es un EQ pensado fundamentalmente para hacer ecualizaciones transparentes, o sea, cortar, ¿sí? Y que no entre su sonido en juego y que cuando destaques algo no sea un cambio rutilante, al menos tímbrico, que corrija, lo tiene que corregir y no mucho más que eso. Y en esta hoja puse filtros al final, porque generalmente los libros van a encontrar los filtros por fuera de el segmento de ecualización, ¿sí? Más allá que los ecualizadores están hechos a partir de filtros, ¿sí? Pero los filtros, me refiero a filtro de graves, ¿sí? Es el que más vamos a encontrar en consolas fundamentalmente. Filtro de agudos, ¿sí? Esto es más en plugins, en consolas realmente es raro encontrarlos. Eh, los dos filtros en consolas diría que es básicamente imposible, salvo que esta sea digital. Y en plugins tenemos filtro de graves, filtro de agudos. Prendo los dos y podría armarme un filtro pasabanda e inclusive puedo tener un filtro notch o filtro rechaza banda también, ¿sí? En este combo de curvas de ecualización, los filtros, las bandas picking, las bandas shelving, con esas 3 curvas, vamos a tratar de remover energía que no nos sirva, en el caso de los filtros, destacar o cortar rangos de frecuencias determinados con las bandas shelving o las bandas picking. Aquí tenemos un gráfico de una banda picking simétrica, ¿sí? Es decir, un determinado ancho de banda
para amplificar y para atenuar es espejo, o sea, amplifico un ancho de banda determinado o corto con ese mismo ancho de banda y queda igual. Hay otros ecualizadores u otras bandas picking que esto lo hacen de forma asimétrica, generalmente un mismo valor de Q, generalmente de calidad, factor de calidad, perdón, eh, provoca un ancho de banda mayor a la hora de amplificar y uno relativamente menor a la hora de cortar. Pero eso tiene que ver con un diseño específico de ecualizadores. Pero si no, en este gráfico vemos cómo esta curva, cualquiera de las que están aquí dibujadas, afectan a un rango concreto de frecuencias y no tocaría a las frecuencias extremas. Y en este dibujo un poco feo, ¿sí? O sea, de baja resolución, vemos dos bandas picking, perdón, dos bandas Kelvin, ¿sí? Actuando prácticamente casi desde 1000 Hz en este dibujo, ¿sí? Y cómo afectan tanto de una frecuencia central, perdón, una frecuencia de corte eh, a las frecuencias inferiores, en el caso de una Kelvin de graves, ¿sí? O desde esa otra frecuencia de corte, en el caso de la banda Kelvin de agudos, como es afectado el extremo high-end, ¿sí? Del espectro. Con la de graves afectamos el extremo low-end, con la de agudos el high-end. En breve vamos a hablar un poco de los parámetros que suelen tener cada tipo de banda, tanto picking, ¿sí? Que ya por naturaleza la llamamos parámetros o asociamos parámetros o la palabra parámetros a las bandas picking, pero las bandas Kelvin también tienen sus parámetros, ¿sí? Son menos, pero los tienen. Y los filtros, ¿sí? Aquí puse una descripción, realmente el nombre que se le suele dar por respecto a los filtros genera confusión, eh, porque habla de lo que deja pasar y no de lo que remueve. Y un filtro está removiendo energía. Entonces sería más quizás didáctico leerlos como remuevo graves, ¿sí? Y no un filtro dejo pasar agudos, ¿sí? Pero bueno, es el nombre con el cual en general lo vamos a encontrar. En plugins y en algunas consolas es probable que lleven el nombre de lo que remueven, ¿sí? Pero en general llevan el nombre de lo que dejan pasar. El primero de ellos es el low pass filter, o sea, un filtro pasa graves o un filtro pasa bajos, ¿sí? Es decir, que lo que está pasando son los bajos, lo que está removiendo ese filtro son los agudos, o sea, sería un filtro de agudos. Luego el high pass filter o HPF, un filtro que deja pasar los agudos, por lo tanto es un low cut o un filtro de graves, ¿sí? Un filtro pasabanda, ¿sí? La combinación de un filtro de graves y un filtro de agudos, ¿sí? Produce un filtro pasabanda. En algunos casos van a encontrar que la banda picking la llaman filtro pasabanda. El tema es que los filtros se están atenuando y la banda picking puede estar amplificando y atenuando y claramente no es lo mismo por más que lo nombren de esa manera. Entonces un filtro pasabanda, ahí sí se entiende su nombre, es aquel que deja pasar una zona del espectro. Mal llamado a veces filtro de medios, porque si hablamos de un filtro de medios, remueve las frecuencias que están entre esos dos filtros y el pasabanda es las dejo pasar. Un filtro de medios en realidad es el filtro que conocemos como filtro rechaza banda o notch filter, ¿sí? Que es un filtro de graves y agudos con una pendiente muy agresiva, atenuando muchísimo, ¿sí? Que en audio eh, para mezcla generalmente no se utiliza. Pero estos filtros lo podemos encontrar a todos ellos, solamente diría en el entorno digital, sea plugins o ecualizadores digitales, pero consolas digitales, pero muy rara vez, diría nunca, vamos a encontrarlo en una consola analógica. El que sí vamos a encontrar en una consola analógica es el High Pass Filter, o sea, el filtro de graves. Es el más común de todos. Eh, y en el mejor de los casos, un filtro de agudos. Esto inclusive es muy común en consolas digitales. En plugins podemos tener todos, aunque lo más común es que tengas el filtro de graves y el filtro de agudos, ¿sí? O sea, el High Pass Filter y el Low Pass Filter.
Bueno, y acá hay un gráfico tomado, prestado del ProQ de FabFilter, cómo estarían trabajando cada uno de los filtros. En la primera gráfica, arriba a la izquierda, un filtro de graves, a su derecha un filtro pasabanda. Fíjense que no es parecido a una banda picking, bueno, un poco sí, pero está por debajo de la línea de cero y ese no es claramente el dibujo que tendría una banda picking por debajo de 0 dB. El filtro notch, que ese sí parece una banda picking con ancho de banda muy estrecho que atenúa muchísimo. Y finalmente el filtro de agudos, ¿sí? ¿Qué parámetros tenemos involucrados en las distintas curvas de ecualización, shelving o picking, o en los filtros, ¿sí? Bueno, primero que de cualquiera de los eh, tres, ¿sí?, elementos de ecualización, filtros por un lado, banda picking por el otro, banda shelving por el otro, no siempre vamos a tener un control de todos sus parámetros potenciales, ¿sí? Generalmente en consolas analógicas, para ahorrarte botoncitos o perillitas, van a ser los justos y necesarios, y a veces menos de eso. Eh, en el dominio digital, una consola digital concretamente, puede haber un poco más de flexibilidad en ese sentido, y en plugins puedes tener absolutamente un control total, ¿sí? Pero bien, vamos a hablar primero de las bandas picking, ¿sí? Que en ellas surge la clasificación de parámetros, si se quiere, ya que hay tres clasificaciones: las bandas picking no paramétricas, las paramétricas y las semiparamétricas. ¿Qué quiere decir eso? Eh, una banda picking es una especie de campana, de ahí por eso se la llama bell también, que tiene una frecuencia máxima de amplificación o atenuación. Esa frecuencia es la frecuencia central y es simétrica hacia ambos lados de la frecuencia central, ¿sí? Cuando esa frecuencia central no alcanzó el 100% de su amplitud, positiva o negativa, es decir, cuando está en realidad a 3 decibeles de hacerlo, surgen dos frecuencias de corte simétricamente sacadas al lado, y la diferencia de esas frecuencias de corte conforma lo que se llama el ancho de banda, ¿sí?, de esa banda. Entonces, los parámetros que podemos controlar de una banda picking, en principio, es la frecuencia central, ¿sí? En general vamos a poder eh, moverla siempre o elegirla siempre en una determinada zona, ¿sí? Si es una picking de graves, medios graves o medios agudos, agudos, en esas zonas que va a actuar, pero en ese rango de frecuencias se va a poder mover libremente. La ganancia, obviamente, va a ser siempre libre, puedo amplificar y atenuar lo que desee, pero lo que va a estar acotado es el tamaño de la campana. O sea, el tamaño con el cual voy a amplificar o atenuar, o sea, el tamaño de frecuencias que voy a afectar con esa amplificación o atenuación, es siempre el mismo. En ese caso, hablamos de una banda picking no paramétrica. Si hacemos memoria, en la Maki del primer año, la banda de medios graves, si mal no recuerdo, era una banda picking no paramétrica. Teníamos solamente control de frecuencias y la ganancia, ¿sí? Eh, Semiparamétrica refiere a que no tengo un control total del tamaño de la campana, pero al menos puedo elegir entre dos o tres opciones. Es raro que tengas más que eso. Ejemplo: ancho de banda normal, ancho de banda estrecho, o estrecho amplio, ¿sí? O normal, estrecho y amplio, en tres valores distintos, pero no es continua. Eh, en este caso, la selección de ese ancho de banda puede ser un botón, en el caso de que sean dos alternativas, o un pote variable por puntos o por pasos, en el caso de que sean más de dos. Pero es raro que sea más de dos, ¿sí? Eh, en ese caso, la banda picking se llamaría semiparamétrica. O sea, control por pasos, ¿sí?, del ancho de banda, del tamaño de la campana, eh, frecuencia y ganancia obviamente variables. Y la paramétrica es aquella en la cual puedo variar todo. Ganancia siempre, frecuencia siempre, y
el tamaño de la campana, puedo variar de valor más estrecho al valor más amplio, pasando por todos los intermedios. O sea, tengo un control continuo del ancho de banda, ¿sí? Bueno, aquí vemos en un grafiquito de una banda picking que está amplificando, también es media fea, con un poco falto de resolución, pero vemos los parámetros que les comentaba. La frecuencia central, que es la que recibe la máxima amplificación o atenuación. 3 decibeles antes de esa máxima atenuación o amplificación surgen las dos frecuencias de corte, acá las llamaron F2 y F1, y la diferencia entre esas frecuencias de corte determina lo que se llama ancho de banda en octavas, ¿sí? Generalmente los ecualizadores expresan el ancho de banda mayoritariamente, en cuanto a bandas picking, en un factor de calidad o factor de resonancia, que es el factor Q, ¿sí? Que es inverso al ancho de banda en octavas. Eh, ¿Cómo se calcula el factor Q? La frecuencia central sobre el ancho de banda. Es decir, frecuencia central, acá frecuencia 0 la llama, dividido la diferencia entre frecuencia 2 y frecuencia 1. ¿Sí? Aquí yo puse también que como frecuencia 2 menos frecuencia 1 es el ancho de banda, o BW de sus siglas en inglés, ahí queda reflejado que son inversamente proporcionales. Es decir, factores de Q chicos, el ancho de banda en octavas es grande. O sea, el tamaño de la campana es grande. Factor Q grande, el ancho de banda en octavas es chico. Es decir, el tamaño de la campana es estrecho. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa en la Shelvin? Las Shelvin generalmente tienen, obviamente, ganancias, pueden amplificar y atenuar, desde la frecuencia de corte hacia abajo o hacia arriba, si es de grave o de agudos. Eh, pero tienen un par de parámetros más. O sea, uno es frecuencia, ¿sí? A veces se asocian que como son frecuencias o son bandas, perdón, son curvas de ecualización que van a actuar en las bandas extremas, graves y agudos, asumen que la frecuencia es fija. Sí lo era en la Mackie, por ejemplo. 80 Hz la de graves, 12.000 Hz la de agudos. Pero es muy común que en plugins y en otras consolas digitales más aún, que haya un pote de frecuencia desde dónde va a actuar esa banda Shelby. Sí, ya sé que va a ser de extremas, pero digo, no sea 80 Hz, que sea entre 20 Hz a 150 Hz, te dejo moverte con la banda Shelby de graves. Y entre, no sé, 6.000 Hz y los 20.000 Hz, te dejo moverte con la Shelby de agudos. Así que ahí hay un parámetro extra que muchos ya lo saben porque muchos usan plugins y ya lo encuentran, pero la frecuencia variable de una banda Shelby es común, ¿sí? La ganancia también. Y la otra, el otro parámetro, que este sí es rarísimo de encontrar, diría que en consolas me animo a decir que en muy pocas o ninguna lo van a encontrar, pero sí en plugins, es la pendiente, ¿sí? La transición de la banda Shelvin. Recordemos que en una banda Shelvin la frecuencia de la banda, o sea, si es una Shelvin en 100 Hz, 100 Hz es la frecuencia de corte y ya está atenuada a 3 decibeles. Esto era para suavizar la transición hacia la amplificación o atenuación. Eh, Esa pendiente puede ser más suave o más agresiva si modificamos el parámetro slope que suelen tener. En los plugins, las bandas extremas generalmente son conmutables entre picking y shelving. A veces entre picking, shelving o filtros, ¿sí? Pero generalmente picking y shelving es muy común. Entonces, cuando convierto esa banda picking paramétrica, ¿sí? Eh, de picking a shelving, el factor Q o factor de resonancia, ¿sí? Ahí se entiende un poco más el término, hace que esa pendiente sea más resonante o más suave. O sea, más resonante es una pendiente más perpendicular, ¿sí? Más vertical. Más suave, ¿sí? Sería una pendiente totalmente paulatina, ¿sí? Entonces, en una banda Shelving podría tener control de esos tres valores. Ganancia siempre, frecuencia en plugins, diría que siempre, y la pendiente. En consolas, por una cuestión lógica de minimizar la cantidad de potes que usamos y no hacer tan costosa la consola,
como en el caso de la Mackie, era un solo pote donde la frecuencia ya estaba establecida y le dabas ganancia o atenuación a esa frecuencia hacia abajo o hacia arriba si era de graves o de agudos. Bueno, y los filtros podría decir que son un poco más simples, ¿sí? De cuanto a parámetros. Primero, recordar que un filtro siempre remueve energía, o sea, siempre está atenuando y no tiene un parámetro de ganancia, ¿sí? No es que va a atenuar 10 decibeles todo el tiempo, no. Eso lo hace con una pendiente, ¿sí? Expresada en decibeles por octava. Eh, esa pendiente expresada en decibeles por octava generalmente da saltos de 6 decibeles y cada 6 decibeles por octava se llama ese filtro, se bautiza ese filtro como filtro de primer orden. O sea, cada 6 decibeles, cada vez que incremento 6 decibeles, crece un orden el filtro. Eh, el filtro más común de encontrarse en consolas, ¿sí? Para mezclar, grabar, masterizar inclusive, es un filtro de 18 decibeles por octava o de tercer orden. ¿Qué sería esto? Supongamos un filtro de 6 decibeles por octava. Si 100 Hz era la frecuencia del filtro de graves que yo elegí, sé que 100 Hz ya está atenuado a 3 decibeles por la definición del filtro. Una octava por debajo, ya que es un filtro de graves, sería 50 Hz y 50 Hz va a estar atenuado 6 decibeles más. Por lo tanto, si 100 Hz ya estaba atenuado a 3 decibeles, 50 Hz va a estar atenuado 6 más esos 3 decibeles, o sea, va a estar en menos 9. Y si voy a 25 Hz, van a estar esos 9 más 6, o sea, en menos 15. Y así constantemente, ¿sí? Bueno, ahora, ¿para qué usamos los ecualizadores en la mezcla? Bueno, generalmente es para dar lugar a cada uno de los instrumentos que se escuchen de forma clara y que no enmascaren a otros, o sea, que todo se escuche lindo, ¿sí? Eh, yo se los comentaba en las clases de Zoom, el gran problema de no saber a veces qué ecualizar viene de la mezcla. O sea, muchas veces tienen mezclas desbalanceadas porque las quieren hacer rápido, porque mover fader solamente los aburre. Podría llegar a entenderlo, pero bueno, ustedes eligieron esto. Pero si no tengo una mezcla balanceada muy buena, ¿sí? No voy a saber en principio qué EQ correctiva al menos tengo que aplicar. Porque no sé si el bombo no se escucha porque otras frecuencias, por ejemplo las del bajo, lo están enmascarando o porque está sencillamente en un plano inadecuado. Entonces, la base para aprender a ecualizar sutil, ¿sí? O sea, porque hay otros que tiran un montón de plugins y procesan todo y sale algo, pero si querés hacerlo concienzudamente, sería siempre partir de una mezcla balanceada muy buena. Inclusive, algo que es interesante hacer es mezclar en mono, o sea, no involucrar los paneos en esa primera premezcla para que todos los problemas de enmascaramiento surjan en un mismo lugar. Entonces voy a tener que empezar a darle lugar a esa mezcla con el ecualizador. En principio como removedor de la basura o de las frecuencias molestas que hacen que mi mezcla no se entienda. Por eso están buenos los filtros, en principio. Remover energía, sobre todo el filtro de graves, ¿sí? Que está quizás enmascarando a otras señales o que es inútil en la mezcla. Son frecuencias por debajo de la fundamental de ese instrumento que estoy ecualizando, que no aporta nada o nada interesante y que sin embargo está yendo a mi máster y ocupándome rango dinámico, ¿sí? Entonces está bueno en ese caso remover esas energías. Y con la shelving y fundamentalmente con los picking, las bandas picking son las curvas picking, perdón, son los ecualizadores, no me sale la palabra, perdón, con los cuales vamos a estar trabajando fundamentalmente para el enmascaramiento, para quitar o tratar de resolver el enmascaramiento. Eh, una de las cosas que yo también les marco cuando arrancamos el segundo año, este año bueno fue muy particular y no pudimos hacerlo a la hora de mezclar, es que no pierdan de vista algo que es que entre los monitores de audio y el punto de mezcla, ¿sí?
ese triángulo equilátero que se forma, es el espectador, ustedes mezclando, y el escenario entre los monitores donde está la banda tocando, ¿sí? Todos los músicos. No importa cómo hayan grabado, o sea, vos tenés que recrear que están todos dentro de ese cuarto. Y ese cuarto tiene básicamente tres ejes. El eje de la profundidad, ¿sí? Un músico que se va al fondo viene al frente, generalmente lo manejamos con volumen y con los efectos también, pero fundamentalmente con volumen. Eh, el eje horizontal de izquierda a derecha lo manipulamos fundamentalmente con el Pampot, eh, pero también podemos hacerlo con los efectos, o sea, hacer algunos paneos con delay basados en el efecto Haas, en vez de solamente Pampot, que es estéreo por diferencia de amplitud, si se quiere. Y está el eje vertical, ¿sí? La distancia que hay entre el piso de ese escenario y el techo. Y ahí es donde entra el EQ. Cuando nosotros en una mezcla, alguna señal, le quito graves y o le agrego agudos, ¿sí? Esa señal se va hacia el techo, ¿sí? Y si hago lo opuesto, si una señal le quito agudos y o le agrego graves, esa señal se va hacia el piso. Y esa es una forma de separar, ¿sí? En el eje vertical, por eso les decía de mezclar el mono, eh, señales conflictivas, la clásica bombo y bajo. O sea, con volumen solo no lo puedo resolver en general porque comparten casi las mismas octavas del espectro. 32 Hz arranca el bombo, 42 Hz aproximadamente arranca el bajo, así que están pisándose. Son frecuencias que perduran en el tiempo, gran longitud de onda, entonces por eso es que se enmascaran. Entonces, si yo solamente me baso en volumen, lo único que voy a lograr es que el bombo y el bajo estén pegándome en la cara y que se sigan enmascarando. Entonces, cuando vos le removés a uno de los dos graves y o le agregás un poco de agudos al otro, lo separás en ese plano vertical. Si lo llevas a uno al techo y el otro un poco al piso, y ahí se empiezan a escuchar. Esto está bueno entenderlo en la grabación, siempre lo remarco. O sea, está bueno que desde la grabación todo esto quede desenmascarado para que en la mezcla quede muy bien o lo potencies. Si no lo tuviste en cuenta en la grabación, en la mezcla puede ser un poco problemático llegar a resolverlo. Bueno, en esta placa es más o menos lo que estuve hablando recién, perdón, me olvidé de pasarla, pero no comenté esto. O sea, las dos formas general o en general que tenemos de ecualizar es la EQ sustractiva y la aditiva. O sea, generalmente la sustractiva la llamamos EQ correctiva y en general es la que preferimos, pero ¿por qué preferimos esa ecualización? Porque un ecualizador, como todo en la cadena del audio, puede ser muy lindo o muy feo, ¿sí? Y básicamente cualquier EQ removiendo esconde lo lindo o lo feo. Entonces, si no tenés el mejor ecualizador o tu técnica no es la más depurada para ecualizar, lo cual es entendible y demás, es mejor esconder frecuencias que destacar frecuencias, ¿sí? O al menos no buscar solamente amplificaciones. O sea, si, por ejemplo, a alguna señal le quiero dar definición y le quiero dar un poco de lows, ¿sí? Un peso, proba primero quitándole un poco de medios. Después probablemente realces agudos para la definición y graves para el peso, pero va a ser seguramente en menor medida de lo que hubieras hecho si no hubieses cortado los medios. Eso por un lado. Y por otro lado, la EQ correctiva o sustractiva está quitando frecuencias. Si dije recién que las más problemáticas son las frecuencias graves y son las que más energía suelen contener, si estoy removiendo esas frecuencias, en vez de destacar las que me faltan, ¿sí? Estoy liberando mucho mi máster, ¿sí? Y estoy ganando rango dinámico. Es decir, poniéndolo simple, si yo aplico fundamentalmente EQ aditiva, destaco lo que quiero que se destaque, pero no corto lo que molesta a ese destacamiento, si se quiere, lo que voy a lograr es quedarme eh, con poco headroom, ¿sí? O que mi mezcla clipee en un extremo, ¿sí? Así que está buena hacer eso. Bueno, luego aquí finalmente en esta placa estaba hablando de lo que les comenté recién, la mezcla en mono, que está bueno tomarla. Eh,
para que tengas todo el problema en el mismo lugar. Y cuando lo aprendas a resolver y luego eventualmente panees, porque vas a panear, queda todo mucho más claro. A veces, dos señales que se están desenmascarando, que se están enmascarando, las paneas a un extremo y al otro, si es que en la mezcla eso se suele utilizar, y ya no se molestan entre sí. Pero quizás esas frecuencias molestas que tienen y que provocan el enmascaramiento entre sí, en esa nueva zona donde las ubicaste, provocan lo mismo. Entonces está bueno limpiarlas lo más que podés y después las moves hacia donde querés. Bueno, en esta placa, lo que les comentaba hace un ratito, de jugar con el eje vertical, ¿sí? Al modificar el contenido de frecuencias graves o agudas de una señal en cuestión, ¿sí? Bien, ecualización dinámica, ¿sí? Esto es algo relativamente nuevo, sí, fundamentalmente de la era digital, ¿sí? Pero está hace bastante tiempo. Está basado en el compresor y en el compresor dinámico, perdón, en el compresor multibanda. Eh, ¿Qué es esto? A ver, les pongo un ejemplo donde la ecualización dinámica nos viene como anillo al dedo. Muchas veces el bajo resuena en frecuencias bajas. Es decir, hay ciertas notas que tocan los graves que perduran más tiempo, ¿sí? Y una concreta es 110 Hz. Cada vez que el bajista pasa por los 110 Hz, ¿sí? O la zona muy cercana a esa frecuencia, se siente un sobretono que luego desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué forma tengo de controlarlo? Primero saber que ese sobre todo tiene, bueno, muchas causas. Puede ser por un bajo de mala calidad, un bajista que no toca muy bien, mala calibración del bajo, afinaciones muy bajas para ese bajo, ahí viene la parte de calibración, diámetros de cuerdas no adecuados. Y si está todo más que bien, la cuerda más grave, por su diámetro mayor que las más agudas, en general va a estar siempre más cerca del micrófono que las otras, así que es natural que suene un poco más fuerte los graves que el resto, pero no que una frecuencia suene mucho más fuerte que el resto, que eso es lo molesto. Entonces, ahí hacemos dos cosas. Una es ecualizar. Entonces busco una banda picking, ancho de banda no muy estrecho, pero que esté concentrado en esos 100, 110 Hz, por ejemplo, y corto los decibeles que sean necesarios, 2, 3, 4, los que sean. ¿Cuál va a ser el problema ahí? Que cuando suene esa nota, resuena, el ecualizador suena magnífico. Pero cuando esa nota haya dejado de sonar, el ecualizador sigue prendido, atenuando esos decibeles que había elegido, y el bajo ahora me suena flaco, o sea, le falta peso. Cuando vuelve a sonar la nota, no resuena, pero ahí suena con los graves que yo quiero. Es decir, se siente una pérdida de frecuencias bajas. Eh, la otra alternativa, a veces en conjunto con esta, es la compresión. Pero un compresor normal o full range, como lo llamaríamos ahora, es decir, un compresor que actúa desde 0 Hz a 20.000 Hz, va a ser algo similar. O sea, vamos a establecer un umbral y vamos a comprimir. Y quizás la compresión necesaria, ¿sí? Para que ese sonido quede controlado provoca que ciertos armónicos del bajo reciban demasiada compresión y empiece a sonar un poco más nasal, en fin, que cambie el timbre del bajo. Entonces, una combinación de quizás comprimo un poquitito, ¿sí? Y después ecualizo un poquitito, es casi ideal. Hasta que aparecieron los compresores multibanda, donde yo podía elegir la zona de acción, o sea, establezco una banda de acción, supongamos desde 0 a 200 Hz, establezco un umbral donde solamente se ha superado por esos 110 Hz que en algún momento van a sonar, y ahí están los parámetros normales de un compresor cualquiera. Ataque, release, radio, a veces tenés range en vez de radio, para atenuar directamente una cantidad fija de decibeles, eh, e inclusive tenés gain output. Entonces de esta manera vos estarías atenuando esos 110 Hz cuando superen el umbral. Es decir, cuando el bajo esté tocando en los graves, 110 Hz va a superar el umbral porque es lo que más fuerte sonaba,
y va a recibir la compresión. Cuando 110 Hz haya dejado de sonar, los graves del bajo no alcanzan ese umbral, por lo tanto la compresión no se activa. Si yo mirase el gráfico de un compresor multibanda, es el espectro, ¿sí? Parece un ecualizador, ¿sí? Eh, y lo que va a estar sucediendo es algo visualmente parecido a activo la banda picking cuando suena a 110 Hz, la desactivo cuando no suena. Bueno, la ecualización dinámica es exactamente eso, con una salvedad que además puede amplificar. Un compresor multibanda o cualquier compresor lo que está haciendo es atenuar señales que superen el umbral. En el caso de un ecualizador dinámico, va a poder amplificar señales que superen el umbral, generalmente por un expansor upward, y va a poder atenuar señales que estén por debajo de ese umbral con un compresor, sí, directamente. Por ejemplo, aquí también del ProQ de FabFilter les marqué, perdón acá, con la flechita, una banda picking cualquiera, ¿sí? La zona verde es el rango, ¿sí? de amplificación, o sea, el range, como el parámetro de las compuertas o expansores. ¿Qué hacía el range en las compuertas o expansores? Determinaba la cantidad de atenuación máxima. Bueno, acá es lo mismo. Esta señal, no, esta señal amarilla, ¿sí? Que es el audio entrando en este instante, va a llegar como máximo a recibir esta amplificación. Pero ¿de qué va a depender que llegue como máximo a ese lugar o que esté en el lugar donde está ahora o que sea un poco menos? De cuánto el audio en esta zona esté por encima o por debajo del umbral. Si el audio supera demasiado el umbral, probablemente llegue muy arriba, ¿sí? Como tope eso. ¿Está bien? Pero bueno, esto es un compresor, perdón, un ecualizador dinámico, que están buenísimos, pero tanto los compresores multibandas como los EQ dinámicos, la forma de hacer las divisiones del espectro para trabajar de forma diferente en graves, medios y agudos es a través de crossover. Eso provocaba problemas de fase. Después salieron aquellos que son de fase lineal, pero todos ellos consumían en su momento muchos recursos, es decir, tenían mucha latencia. Por eso el mercado ideal y original para este tipo de efectos siempre fue el mastering, para que atenúe el L y al R. Hoy día la latencia se minimizó bastante y fundamentalmente casi cualquier DAW que utilicen, en nuestro caso Pro Tools, tiene el compensador de latencia y pueden compensar la latencia que están provocando. Eso por un lado. Ahora, cuando ustedes quieren usar para algún track algún plugin de mastering que pueden deducir que va a tener mucha latencia eventual o mucho más que un plugin normal de mezcla, yo les recomiendo usarlo Audio Suite, ¿sí? Procesen, creen el nuevo clip y lo quitan, porque van a liberar la eventual compensación de latencia por un lado y van a hacer que su máquina trabaje mucho más ágil, ¿sí? No la van a estar abarrotando de trabajo, sobre todo si la máquina no es de lo mejor. Bien, y lo último, esto después sí, mi idea es hacerles un videito para que lo escuchen, pero lo pueden practicar en sus casas también. Eh, Otra técnica de ecualización que es de mastering o nació para mastering, porque habla de un estéreo sí o sí, pero que cada vez más plugins, sobre todo de mezcla, ¿sí? Eh, aportan esta herramienta para ecualizar a señales estéreo. No lo van a encontrar jamás en consolas analógicas, ¿está bien? ¿De qué se trata esto? Ustedes ya vieron la técnica de microfoneo con Gaby Midside, en la cual se utilizaban dos micrófonos, uno mirando al centro, ¿sí? del ensamble, que era el micrófono mid, suele ser cardioide o cardioide por teoría, ¿sí? Y a 90 grados de este y coincidente, ¿sí? Un bidireccional, un figura de 8, ¿sí? Que se llamaba side. Eh, el lóbulo positivo del side más el mid me daban un cuadrante, ¿sí? O sea, sumaba las señales que provenían de ese lado del lóbulo positivo del side
más el mid, pero el otro cuadrante, o sea, el otro lóbulo del side, el negativo, más el mid, que es positivo, se cancelaban. Y por eso requería una decodificación que, resumiéndola, constaba de duplicar el side, panear los extremos a los sides, 100% izquierda-derecha, y al de la derecha invertirle la polaridad. Y esas dos señales siempre al mismo nivel se le agregábamos al mid. El mid era el mono o la toma central, lo monaural, y cuando sumábamos los dos sides aparecían ambos lados. Y ahí se formaba la toma estéreo. Bueno, esa decodificación se puede aplicar de forma inversa, ¿sí? Hay plugins que lo hacen, ¿sí? De Waves, ¿sí? Después se los paso. El Matrix de Waves. Eh, ¿Qué logro? Supónganse ustedes tienen, no sé, una canción X de Spotify, que la bajaron a Pro Tools y la tienen en un audio track estéreo. Bueno, ustedes cuando ponen ese plugin que hace la decodificación inversa de la midside, lo que va a tomarles o a convertirles es ese L y R que tienen en ese track de audio estéreo en MS, en mid y side. Es decir, apareció de repente el micrófono mid y el micrófono side. O sea, dejó de ser estéreo, pasó a ser mid side. ¿Qué tengo que hacer yo luego? Crear 3 canales, uno que lo alimente el lado izquierdo de lo que originalmente era ese track estéreo, que ahora es el mid, y los otros dos, paneados 100% y uno con la fase invertida, que sean alimentados con el lado derecho de ese estéreo original que luego decodifiqué en mid side. Y de esa manera descompuse ese estéreo en mid y side. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que primero en el mid tengo el medio de esa mezcla, de lo que quieran, de la banda que quieran, ¿sí? Eh, todo lo que está en el medio. Y puedo procesarlo en función de eso. Puedo darle todo el peso que quiero sin que o agrego graves, sin que eso parezca que se redujo la imagen estéreo. Porque más graves asumimos que es menos agudos o se perciben menos agudos y eso nos cierra un poco la imagen estéreo. Y por el otro lado tengo los size, que es todo lo estéreo en esa mezcla, o sea, todo lo que he paneado, los efectos en estéreo, etcétera. Que es una señal mucho más débil, obviamente, ¿sí? Y puedo procesar esa señal, por ejemplo, agregándole un poco más de agudos o aplicando exciters para abrir la imagen estéreo y sin que eso repercuta en una pérdida de la sensación de graves de la canción. Entonces vos ecualizás por separado el medio para los graves, muy general, ¿sí? Y los sides para los agudos. Y luego rearmás el LIR, ¿sí? Bueno, muchos plugins lo tienen. Yo acá volví con ProQ de FabFilter. Y en la banda que creen, ¿sí? En un track estéreo, tendría que ser, les va a aparecer aquí, además de escuchar solo el L o solo el R, el estéreo, que es lo natural y convencional, pueden elegir el mid y ecualizan el mid. Y después eligen el side y ecualizan el side. ¿Sí? Acá está elegido el estéreo, nada más. ¿Está bien? Y eso está buenísimo. Otra de las cosas para las cuales yo uso esto y les recomiendo que lo hagan, eh, calculo que muchos tienen Spotify o Tidal o algún servicio de streaming. Si tienen Tidal en este sentido, mejor porque sé que van a encontrarlo fácilmente. No sé con los otros porque no los uso. Ofrecen tres eh, calidades distintas. La calidad, digamos, normal, que es el audio con pérdida de calidad, MP3 entre comillas, porque no usan MP3, pero para que se entienda. Luego la calidad CD, ¿sí? Generalmente está en FLAC, pero es la calidad 16 bits, ¿sí? 44.000 Hz del audio sin pérdidas, ¿sí? de calidad. Y la calidad master, ¿sí? Eh, Quality Master Audio lo llama Tidal, si mal no recuerdo, que generalmente es el audio siempre en 24 bits y se ve que por convención está siempre en 48.000 Hz, ¿sí? Pero ustedes tienen audio con pérdida de calidad, audio normal, audio master. Y estaría bueno que esos tres tracks les apliquen la decodificación de mid-side y comparen los size. Si comparan los mid, van a encontrar que suenan muy parecidos. O sea, hay tanta información y tan pesada que
el calidad master y el MP3 se escuchan para el común denominador de la gente, diría que iguales. ¿Sí? Tenés que ser bastante selectivo para sentirlo. Eh, Sin embargo, en los size es donde se empieza a notar mucho la distorsión armónica cuando vas del MP3 al Quality Master. Y otro ejercicio que pueden hacer, ¿sí? Para esto, y con esto termino, ¿sí? Es directamente en YouTube. La calidad de streaming de YouTube depende de la conexión de internet. Ustedes fíjense que cuando baja la resolución de video, no sé si alguno lo notó, pero baja la resolución de audio. Entonces, si bien es MP3, entre comillas, o sea, un codec con pérdida de calidad, eh, cuando el video está, no sé, en Full HD, supongamos, o en 4K, la calidad de audio es el mejor MP3. Supongamos 320 kilobits por segundo de bitrate. Pero cuando voy a 200 o por debajo de eso, en la resolución peor de todas, quizás de esos 320 kilobits por segundo de bitrate pasé a 64 o a 128. Escuchen los mid y van a entrar en que suenan bastante bien todas las diferentes eh, categorías o calidades del MP3, pero cuando escuchan el side en 320 suena bien, digamos, en 64 o en 128 suenan horrible. ¿Sí? Bueno, esa es una cuestión del enmascaramiento. ¿Sí? Los codecs con pérdida de calidad tiran a la basura frecuencias que el común denominador del oído humano no lo detecta. O sea, esas frecuencias nos, entre comillas, sobran y por lo tanto podemos descartarlas. Pero bueno, son críticas, ¿sí? De todas maneras. Eso es todo, chicos, por hoy. Nos vemos.